Perfecto. Bueno, ya son las 6 de la tarde y como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, ya más de cuatro, desde que iniciamos con estas conferencias, Oh, cuando ya estábamos en medio de la pandemia, eh, empezaron a presentar estas herramientas tecnológicas que permitieron en medio del aislamiento conectarnos en esta virtualidad que llegó para quedarse. Y, y en buena hora, UNOVOC ha tomado este espacio los miércoles a las 6 de la tarde para dictar estas conferencias que son una invitación o son un proyecto desde Bogotá, pero para todo el notariado nacional. Y doctora Isabel, estas son conferencias a las que se conectan pues, notarios de todas las regiones, de todas las categorías de los círculos, y solamente es un espacio de construcción. Aquí estamos todos aprendiendo y ahora que estamos en un proceso que esperamos se acerque hacia el concurso, pues para todos los notarios que como en mi calidad somos interinos, pues nos interesa mucho recibir estas formaciones. Ha sido también un honor contar con la participación del doctor Rodrigo Pérez. Desde que él se encontraba en la registraduría, nos ha acompañado en múltiples conferencias dictando pues, conferencias sobre distintas temáticas relacionadas con el registro civil, lo que decía la doctora Adriana Cuellar, y es que la superintendencia, al vigilar y orientar a los notarios, pues también tiene una competencia sobre el tema del registro, pues, del registro civil. Entonces, por eso también pertinente que ustedes hoy nos estén acompañando, doctora Isabela. El doctor, voy a hacer la ahí, presentación. perdóname un minuto. Es muy importante anotar que la oficina de la superintendencia se hace presente en esta conferencia para hablar sobre el tema de registro civil y para capacitar a los notarios en el tema correspondiente. Nos va a acompañar la doctora Laura Cancino el día de hoy, también junto con el doctor Rodrigo, para aclarar puntos sobre registro civil y temas de género. Creo que es muy importante. Aprovecho un minuto para saludar al doctor Hernán de la Fuente que está con nosotros, nuestro invitado internacional. Es alguien muy especial que nos acompaña de manera internacional. Le agradezco la presencia el día de hoy aquí con nosotros. Muchas Desde, gracias, desde muchas gracias, Uruguay, qué doctora. Para mí gusto. es un honor y sinceramente me siento muy, muy agradecido, muy gratificado de que tengan la bondad de convocarme a este tipo de trabajos tan, tan importantes. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos. Un muchas, honor muchas estar gracias por con usted. esta Además que hace días no nos veíamos, doctor invitación. de la Fuente, pero es un placer tenerlo acá, siempre tan puntual. Yo creo que Perfecto. la doctora Isabela tendría la palabra porque ella está en este momento atendiendo dos reuniones al mismo Sí. tiempo. Sí, Entonces, yo creo que es prudente que sea ella la que nos salude. hola, bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos. Muchísimas gracias, doctora Adriana, doctora Laín, doctor Rodrigo. Gracias por estar en este espacio compartiendo su experiencia y conocimiento con los notarios del país, con todas las personas que están interesadas en la función notarial, al doctor Héctor, al doctor Hernán, que está como invitado internacional. De verdad, es un honor poder compartir estos espacios de conocimiento, de experiencia para todo el servicio notarial, todas las actividades que se adelantan desde la UNOVOC, desde la Unión, desde todos los sectores del notariado y desde la superintendencia, sencillamente se van a ver reflejadas en un resultado de la optimización y la mayor eficiencia de la prestación del servicio. Día a día, esta unión, estos espacios de compartir conocimientos, lo que nos permite es el lograr que el servicio cada día sea más eficiente. Por ejemplo, en el día de hoy que se convoca para hablar de registro civil, con un enfoque diferencial, para nosotros es muy importante. La superintendencia ha venido trabajando con el Ministerio de Justicia precisamente en el decreto que permite hacer el cambio para el cambio de nombre y los componentes binario y no binario, que en su momento fue publicado en el SUCOT y que actualmente estamos trabajando en ello para finalmente cumplir con una deuda del Estado colombiano
frente a, en materia de derechos humanos, frente a todos los ciudadanos de diferentes edades, porque es que esto es una orden impartida judicialmente, es una sentencia muy importante de reconocimiento de derechos y me es muy gratificante que ustedes hayan decidido abordar este tema para que el notariado esté muy claro, porque desde el 2000, ¿cuándo fue la sentencia? ¿2013? T033 de 2022. Es Un caso que tenía que 033, ver sí. particularmente del 2022, la T033, en Ujú, particular sobre una persona que fue la que interpuso el recurso para que se hiciera el reconocimiento de una condición especial que vamos a también a abordar en el claro. desarrollo de la exposición sobre la categoría no binario, que fue aceptada, que fue aprobada y que fue categorizada por la Corte Constitucional y que pues a partir de ese momento lo que la doctora Isabela menciona es importante considerarlo por el contenido del decreto 1227 del 4 de julio de 2015, al cual a usted le asiste razón que el componente sexo, variar el componente sexo en el texto de la escritura pública sin necesidad de abordar la presentación por parte de los interesados de proceso judicial alguno. Sencillamente, si esa es su voluntad, se hace a través de un decreto, pero posteriormente evoluciona el contenido, el alcance por parte de pronunciamientos de la Corte Constitucional a través de la sentencia T033 de 2022. Perfecto. Gracias, doctor. Y es a partir de ese momento en donde se empieza a eliminar esas barreras de acceso a la justicia y por eso es muy importante este espacio. La verdad quisiera quedarme con ustedes, pero les agradezco muchísimo la invitación. Más adelante, una vez se culmine la intervención del doctor Rodrigo y de todos los expositores participantes, la doctora Laura Casino nos acompañará por parte de la superintendencia a hablar acerca del registro civil. Muchísimas gracias a todos. Sé que es un espacio de mucho provecho, de mucho conocimiento y de mucha experiencia. Gracias a todos y muchos éxitos en esta jornada. A usted, Muchas doctora gracias, Isabela. doctora. Con mucho Voy a hacer la gusto. presentación entonces del doctor Rodrigo Pérez Monroy, abogado egresado de la Universidad de la Gran Colombia, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con trabajo de grado laureado titulado Protocolo de Atención y Asesoría sobre el Registro del Estado Civil en Colombia, un aporte a la paz desde los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, Cooperativa de Colombia, Juan de Castellanos en Tunja, Católica de Colombia, la de Medellín. Su énfasis ha sido Derecho Civil, parte general y personas y sucesiones. Su ejercicio profesional parte como oficial mayor en juzgados penales del circuito de Bogotá y por 23 años servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde ocupó diferentes cargos como registrador municipal, auxiliar y especial del Estado Civil, delegado departamental y de coordinación en la Dirección Nacional de Identificación, para concluir su desempeño institucional como director nacional de Registro Civil. En la actualidad cumple actividades de asesoría jurídica y de proyectos internacionales para el desarrollo de la región del registro del Estado Civil. Entonces, Yo eh, antes de que le dieran la palabra al sí, doctor Rodrigo, quería tener la palabra un momentico, sí. porque quiero aprovechar para despedirme el día de hoy de mis colegas, porque esta va a ser la última conferencia que yo presido como presidente que fui de UNOVOC. Entonces quería agradecerle a todos los que me han acompañado, a los colegas a nivel nacional que han estado con nosotros. Que han hecho un trabajo tan especial y que es por ellos, por los que nos han acompañado, por las personas que están, que vienen a estas conferencias, que nosotros desde Bogotá hemos estado tan motivados para continuar con ellas, para seguir trayendo temas que sean de interés general. Con nosotros está el doctor Héctor Cintura, que es nuestro nuevo presidente en Bogotá y que obviamente va a continuar con este trabajo que ya lleva más de 4 años, que para Bogotá ha sido muy importante y muy interesante. Entonces, un abrazo para todos y muchísimas gracias pues por haber estado con nosotros. Entonces,
Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Doctor Rodrigo Pérez, el escenario es suyo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy amables a todos por este espacio. Quisiera, doctora, expresarle toda mi gratitud por haberme siempre considerado para poder participar de estos eventos. Pues mucho pesar por su ausencia, pero el legado es indiscutible y por tanto no tengo otras palabras que gratitud hacia usted por su deferencia para con este servidor y bueno, en el espacio en que se encuentre. Cuente usted conmigo. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien. En este caso vamos a hacer voy a compartir pantalla para hacer una énfasis especial sobre el temario del desarrollo de esta conferencia de hoy, titulada La identidad con enfoque diferencial, un avance de dignidad para la región. Hay una serie de aspectos y básicamente tienen que ver con un amigo del notariado que hizo nos dejó una interesante eh, inquietud sobre qué era lo que sucedía con las peticiones que formulaban a algunas personas, sobre todo pues que le llegaban las consultas a propósito de lo que estaba sucediendo con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, cuando pedían que por escritura pública se hiciera algún tipo de inscripción en el texto de registro de su condición de transgénero cuando no se trataba del registro civil, sino un permiso de protección temporal, en una especie de registro especial que tienen allá en Migración Colombia. De manera que fue básicamente ese aspecto que tenía que ver con los venezolanos transgénero, más la información contenida en el texto de registro, lo que motivó el que se pudiera llevar a cabo el desarrollo de este temario que resulta tan interesante y que vuelvo a compartir pantalla para decirles por qué el motivo de este temario en las condiciones en que se va a presentar. Pues muy bien, tenemos nosotros esta identidad con enfoque diferencial como un avance de dignidad para la región, tomando en cuenta aspectos desde el punto de vista de los derechos humanos. La información se obtuvo a través de unas actividades cumplidas cuando llevaba a cabo actividades institucionales en diferentes foros y participar en diferentes reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entender un poco estos aspectos que tienen que ver con la identidad de género. Esta identidad de género, para empezar, porque no solamente vamos a hablar de eso, sino rápidamente vamos a dejar aspectos muy claros con respecto a lo que le interesa al registro para adentrarnos un poco con las eh, comunidades vulnerables, que es el enfoque diferencial, en este caso los indígenas, comunidades de negritudes, afrocolombianos, palenqueros, raizales, comunidades romaní, que también hacen parte de este entorno y que obviamente esa circunstancia obliga a que se deba tomar en cuenta su participación, en particular lo que afecta la incorporación de datos en el texto de registro como el documento a través del cual se reconoce su personalidad jurídica. Perfecto, ahora sí. Entonces, las reflexiones iniciales que vamos a hacer sobre este particular tienen que ver sobre Ya. cómo vamos a iniciar esta reflexión de el enfoque diferencial. Entonces, tomamos en consideración, decía la Comisión Interamericana y el expositor mexicano en su momento, señor Virgilio Cuenca, que
que pues resultó muy interesante su exposición sobre el particular. Hablaba sobre este punto que ustedes pueden ver en esta gráfica, es la galaxia, y entre esa galaxia está el sistema solar, y el sistema solar tiene a la Tierra, y en la Tierra tiene millones y millones de seres humanos, y esos millones de seres humanos están integrados en diferentes lugares que geográficamente componen un universo enorme de personas humanas, de seres humanos. Entonces, si ese punto, eso es el hogar, eso somos, y en él viven todas las personas que amamos, que conocemos, todo lo que hemos oído hablar, todas las personas que han existido, se encuentran haciendo parte de un entorno que obligatoriamente nos hace parte de una multiplicidad de entornos como el de las comunidades que por sí mismas son minoritarias, pero que existen, que por el hecho de encontrarse en situación de vulnerabilidad por el número que les corresponde, el número que tienen eh, eh, mm, demográficamente, pues no por eso puede pasarse inadvertida su existencia. Entonces encontramos nosotros, además de las comunidades LGTBIQ+, etcétera, encontramos las comunidades indígenas, las comunidades de negritudes, afrocolombianos, raizales, palenqueros, que también se integran al entorno de una comunidad, también hacen parte del Estado, y como consecuencia, aun cuando estemos haciendo un énfasis en la inscripción de registro, en aspectos que son relacionados especialmente con la información que corresponde pues al mayor número de colombianos, pues estas comunidades vulnerables, estas comunidades minoritarias también deben tener un reconocimiento, y eso le corresponde al registro. ¿Y de qué manera le corresponde entonces al registro? Para el efecto, la diversidad es una parte esencial de la existencia de la persona humana. Y este objetivo que la exposición trae, o el propósito que persigo con esta exposición, tiene que ver con tomar en consideración conceptos básicos sobre la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, y también vamos a hacer alusión al componente étnico para esa población minoritaria desde una perspectiva de los derechos humanos. De manera que estos aspectos que vamos a tomar en consideración es, además de la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué le interesa al Estado tener en consideración para reconocer en el texto de registro la información que se necesita para que estas personas puedan hacerse parte del reconocimiento al derecho de la personalidad jurídica, que es justamente el que a ellos corresponde? Pues muy bien. Sobre esta base, vamos a tener una actividad inicial, o una actividad inicial de reflexión, que también fue planteada en su momento por el expositor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que me pareció muy atinada. Él hablaba sobre de dónde vino la mayor parte de su información inicial sobre las experiencias de la vida de las personas, por ejemplo, las lesbianas, las personas gay, bisexuales, trans o intersexuales. ¿De dónde vino, de dónde tuvo usted esa información? ¿Por televisión, sus amistades, de alguna información de familia, los medios de comunicación, radio, sus vecinos? ¿De dónde vino la mayor parte de la información? Pues muy bien. Sobre esa base es que nosotros debemos tomar en consideración que hay una situación muy particular que se presenta sobre esta población, que desde el punto de vista de lo que representa su existencia, desde mucho tiempo han sido víctimas, dijéramos nosotros, de expresiones burlescas, de bromas, de asuntos que con hostilidad los discrimina, y como consecuencia estas personas no han tenido, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, políticas que contra ese tipo de actos que como personas humanas los vulneran se deban tomar en consideración. En el Estado, pues mientras yo estaba vinculado a la registraduría,
los procesos que llegaban a la coordinación del grupo Novedades, que era el que daba altas, bajas y cancelaciones de las cédulas de ciudadanía en donde estuve durante 6 años, resulta que cuando llegaban las personas a hacer las solicitudes de cambio o reasignación sexual, tenían que agotar un proceso absolutamente tormentoso para que les tomaran en consideración que esa situación en particular que los afectaba, ese autorreconocimiento que ellos tenían sobre su identidad de género, pues estaba siendo vulnerado porque cada vez que él se hacía presente para solicitar el cambio de sexo en el registro, le decían, pues tiene que agotar un proceso judicial, y en el proceso judicial era otra situación igualmente tormentosa en la que tenía que hacer manifiesta toda una historia en donde era tan invasivo que incluso tenía que ir al Instituto Nacional de Medicina Legal para que allá le hicieran una valoración y un estudio, no solamente anatómico, sino psicológico, para poder acceder al cambio o reasignación sexual. No, indiscutiblemente era una situación muy compleja que, siendo un número minoritario, es un número existente de personas sobre las que se debe tomar en consideración criterios que estén destinados al reconocimiento de su personalidad jurídica. Por eso, en la Comisión Interamericana se gestó una creación que no fuera esa cobertura general de comunidad LGTBIQ+, sino que tuviera en consideración los aspectos que desde el punto de vista de los derechos humanos tienen que ver con la persona humana y el reconocimiento de circunstancias específicas que vamos a explicar brevemente, pero de manera puntual, clara, precisa en la exposición de hoy. ¿Cuál es la razón de ser de ese derecho que estamos nosotros hablando sobre esta comunidad? Pues el fin primordial de las instituciones es la protección de los derechos esenciales, de los derechos fundamentales de las personas y la creación de circunstancias que le permitan progresar efectivamente desde el punto de vista individual de su espiritualidad y materialmente para alcanzar un entorno de armonía, de tranquilidad, entendido como la felicidad. Pues muy bien, vamos a hablar entonces en primer lugar de las características sexuales. Es importante tomar en consideración que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo alusión de manera precisa a que había que tomar en consideración lo que es objeto general de esta exposición, entender con claridad qué es la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, y cuáles de esos aspectos son los que interesan al texto de registro. ¿Cuál de esos aspectos es el que reconoció la Corte Constitucional como tomar en consideración para que efectivamente pueda hacer una afectación del documento en donde se registra la personalidad jurídica de las personas? Pues muy bien, este aspecto, Sojíes, empieza entonces por entender las características sexuales: hombres, mujeres, intersexuales. Pero sobre esto, entonces dicen, ¿cuáles son las características sexuales? Pues las características sexuales que individualizan a las personas como seres humanos tienen que ver con su anatomía, con sus cromosomas, con su condición biológica, la corporalidad humana asociada, pues obviamente, al modelo que, de acuerdo a lo que plantean en su exposición en la Comisión Interamericana, tiene que ver con la cultura vigente, a las categorías femenino, masculino, y como características primarias tomar en consideración sus órganos genitales, sus órganos, sus glándulas, sus gónadas, niveles hormonales, cromosomas. Características secundarias, por ejemplo, entonces, para ser hombre o para ser mujer, distribución de grasa corporal, vellosidad, ese tipo de características son las que distinguen a cada uno de estos sexos, masculino, femenino. Pero atención, aparece el intersexual. Y sobre este intersexual sí que habían unas cosas que resultan de la mayor importancia y del mayor interés. Una persona intersexual nace con una anatomía ambigua, unos órganos sexuales reproductivos o patrones cromosómicos que no parecen ajustarse a la definición típica de la corporalidad,
corporalidad de las personas en sociedad desde el punto de vista de su individualidad. Tiene una genética que puede tener ambigüedad en cuanto no se puede establecer con precisión si se trata de un hombre o de una mujer, justamente por esa característica, por esa condición. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años o nunca. Pero sin embargo, esto es distinto a la orientación e identidad. Según algunos cálculos, aproximadamente el 1,7 de la población mundial es intersexual. Entonces, ahora entramos nosotros a ver que esas características sexuales tienen unas condiciones especiales para hombres, mujeres, pero fíjense el fenómeno que se presenta con la intersexualidad. Es un fenómeno impactante porque el que expuso esta situación, este, este aspecto que les comentaba yo de la presentación, sobre la circunstancia especial que se presentaba con el intersexual, tenía una característica que también llamó mucho la atención y que resultaba impactante porque quien la expuso fue una víctima de esa intervención. Era una persona que se sentía, que entendía que su condición individual era del sexo masculino, pero habían hecho toda esa transformación quirúrgica que había definitivamente deteriorado su vida sin que él hubiera podido intervenir para expresar siquiera oposición. De manera que resultaba muy interesante conocer ese aspecto de las características sexuales para entrar a lo que de alguna manera la Corte Constitucional ha tomado en consideración, que es esta, la identidad de género. En esta identidad de género tenemos nosotros otro fenómeno en el que tiene que ver básicamente la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente allá en su interior. Eso que llaman autorreconocimiento, lo cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. De manera que esa identidad de género tiene esas variaciones. Es identidad de género hombre o mujer, o puede ser de género fluido, o puede ser trans o transgénero, o incluso no binario, que fue lo que aceptó, como ya estudiaremos en este momento más tarde. Hago la presentación de lo que dijo la Corte Constitucional sobre esta circunstancia especial de estas personas que exigen esa condición de reconocimiento en el texto de registro. Pero las características sexuales no van a quedar plasmadas, sino tal vez en el documento que entendemos nosotros da origen al registro civil, que es el certificado de nacido vivo. Y es el señor médico el que hace la transcripción en el texto del documento certificado de nacido vivo si la persona corresponde al sexo masculino o femenino, o en algún caso, en alguna circunstancia, ser o tratarse de un intersexual. ¿Para qué? Para que se le dé un tratamiento especial en las condiciones en que el Código del Menor y Adolescente advierte que se debe hacer, más la Corte Constitucional, en donde se debe omitir la información relativa a establecer el sexo que efectivamente corresponda cuando existe esa ambigüedad, de tal manera que se pueda constituir la información en un aspecto que solo cuando tenga la autodeterminación el titular la pueda plasmar en el texto de registro, y que pues esto esté más ajustado a su individualidad en cuanto a estos aspectos de características sexuales. Pero la identidad de género, las personas pueden nacer hombres o pueden nacer mujeres, pero su autorreconocimiento puede girar en torno a una serie de variables que son las que la Corte Constitucional, en reflexión interesante, plantea sobre cuál vendría a ser el caso que se debe reconocer en el texto de registro, y como consecuencia esa identidad de género corresponde a ese autorreconocimiento que tienen las personas cuando puede corresponder eh, eh, no puede corresponder necesariamente con el sexo asignado en el momento de nacer. Entonces, esto es un aspecto que se toma en consideración para darle ese alcance al documento que plantea la Corte para reconocer a una persona que tiene una situación muy particular. Resulta que
esta persona era un hombre, pues así fue que se le inscribió en el registro civil y manifestó, no, es que yo no me siento un hombre. Entonces me hace el favor, voy a cambiarme el nombre y me voy a colocar otro nombre con el sexo femenino. Y efectivamente, en atención al decreto 1227 del 4 de junio de 2015, por escritura pública hizo la variación. Hizo, yo no soy un hombre, yo soy una mujer, y por escritura pública, sí, señores, que hicieron el respectivo trámite. Bueno, hasta ahí no tenemos ningún problema. Pero, ¿qué problema sí se presentó? Pues que cuando se cambió del sexo masculino al sexo femenino, decidió que él tampoco era una mujer. O sea, que no soy hombre ni soy mujer. Entonces, bueno, ¿y entonces qué viene siendo usted? No, yo estoy en una neutralidad porque yo no me puedo quedar en el género masculino ni en el género femenino, sino que yo tengo condiciones en las que no me reconozco ni del uno ni del otro. Entonces, la reflexión de la Corte sobre este grupo, porque son importante el número de personas que hacen parte de este entorno, pues daba lugar a que no se pudiera establecer como hombre o como mujer y se determinó el no binario, como ya lo vamos a ver en una exposición, parte de este desarrollo adelante. Hay un aspecto muy importante. Eh, yo en mi caso personal, pues cuando escuchaba las exposiciones que se hacían en la Comisión Interamericana, pues quedaba con un poco de inquietudes porque lo que ellos denominan una persona cisgénero, pues era lo que me correspondía a mí en todo su esplendor cuando la identidad de género de la persona corresponde con aquella típicamente asociada con el sexo asignado al nacer. Y yo, pues no tengo ni idea, pero pienso que si en 1965 no había certificados de nacido vivo, pues por lo menos al médico le dijeron, el niño nació varón. Y con eso quedé yo y efectivamente pues no tuve ningún tipo de situación posterior que pudiera hacer modificaciones sobre esa condición, de manera que la mentalidad cisgénero la tuve yo desde siempre, como le ha sucedido a un número muy importante de personas que corresponde a más del 80% de la población. Pero hay que tomar en consideración lo siguiente. El doctor Ricardo Mora Izquierdo, en una exposición que hizo en la especialización de Derecho Penal eh, de Psiquiatría Forense, hablaba de los conceptos de normalidad en cuanto a las acepciones que debíamos tomar en consideración nosotros para entender aspectos de los síndromes psiquiátricos, pero pues no para tomar en consideración que se trate de una enfermedad, sino lo que la mayor parte de las personas encuentran como normalidad, como normalidad. Entonces él decía que la normalidad normativa, esta se refiere al lleno de unos requisitos que son indispensables para que el fenómeno se presente lógicamente. Por eso se llama normativa, porque hace alusión a normas. Y él decía, es aquello que es tal como debiera ser. La realidad se ajusta a la teoría. Aquí no importa el criterio numérico, si uno o si son dos o si son cinco, eso no importa. Lo que importa es la norma. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que cogemos tres normas que son disponibilidad de tela, tener bastante tela o poquita tela. Otra norma, estética de las piernas, piernas lindas o piernas feas. Tercero, deseos exhibicionistas, medidos estos como el deseo de mostrar las piernas y sentir placer cuando son admiradas o la vergüenza de mostrar las piernas. Vamos a juzgar si se trata de normalidad normativa o no. Si una muchacha de 24 años con muchas estrecheces económicas estudiando en Bogotá, sus padres le giran una platica desde la provincia para pagar su residencia, la comida, la matrícula, pues a ella le queda muy poquita plata para vestirse. Una norma. Otra, con un magnífico par de piernas estilo reina de belleza. Y tercero, la tercera, que se siente absolutamente feliz cuando va por la calle y los hombres se quedan mirándola con sus piernas cuando pasa en dirección opuesta.
Pregunta, ¿que esa muchacha con esas tres características use minifalda es normal o es anormal desde el punto de vista normativo? Es normal, porque llena las tres pautas. Disponibilidad de tela, tener poquita tela, pues no le alcanza para más. Estética de piernas, piernas lindas. Deseos exhibicionistas, medidos como el deseo de mostrar las piernas y sentir placer cuando son admiradas sus piernas. Se trata, en este segundo caso, de una señora que tiene 64 años, dueña de un almacén de telas, con unas varices inmensas en las dos piernas y se muere de vergüenza de pensar que las personas sepan que sus piernas tienen varices y aún así se pone minifalda. Que esa señora con el uso de una minifalda, ¿eso vendrá a ser normal desde el punto de vista normativo? Es anormal porque no llena ni una sola de las tres pautas, esto es disponibilidad de tela, estética y deseos exhibicionistas. Observar cómo no importa que sean varias las personas en tales condiciones, porque lo que se busca es la normalidad normativa y no la normalidad estadística. ¿Y qué es eso de normalidad estadística? Esta se refiere a una pauta de comportamiento, a unas características que es común a la mayoría del conglomerado estudiado. Esto sí es un criterio numérico. Aquí sí interesa si son uno o más los que presentan el fenómeno. Por ejemplo, cuando la moda era tener la falda larga, entonces 5, 6 o 7 mujeres que decidieron colocar la falda a la altura de la rodilla, que antes eran normales, desde el punto de vista estadístico, porque todas usaban la falda hasta el tobillo, esas entonces se convirtieron en anormales desde el punto de vista estadístico. Pero luego del tiempo, la moda señaló que lo común era tener la falda a la altura de la rodilla y solo 4 se quedaron utilizando la falda a la altura del tobillo. Ellas que eran antes normales desde el punto de vista estadístico, ahora son anormales desde el punto de vista estadístico, porque simplemente la estadística señala una característica que es común a la mayoría del conglomerado estudiado. Como un ejemplo combinado, para poder entender esto que expone el doctor Ricardo Mora Izquierdo, señala, supongamos que estudiamos una tribu africana donde la costumbre ha dicho que cuando alguien tenga un enemigo, lo que debe hacer es ir a buscarlo, matarlo, sazonarlo y comérselo. Uno de esos habitantes efectivamente tiene un enemigo. Va, lo busca, lo mata, le abre y le saca un pedazo de hígado y lo comienza a masticar. ¿Eso es normal o anormal estadísticamente o normativamente hablando para el contexto de la tribuna africana? Es normativamente normal, porque la costumbre ha hecho por años que así se practique tal evento y estadísticamente también es normal porque todos los que tienen un enemigo proceden así. Por tanto, el conglomerado estudiado sigue esa pauta. Observar cómo la normalidad no es absoluta, porque si el mismo fenómeno exactamente igual ocurre en la carrera 15 con 93 en Bogotá, pues ¿esto cómo se califica? Pues se trata de un fenómeno normativa y estadísticamente anormal. Se trata pues de un eventos iguales los dos, pero con calificación diferente solo porque hemos considerado un contexto diferente de circunstancias de tiempo, modo y lugar, contexto geográfico, socioeconómico, político y cultural, y todo eso influye para pensar si eso es normal o anormal. La normalidad mental es un concepto de tipo estadístico, en donde cualquier mente estudiada tiene cierto grado de anormalidad normativa. Pues muy bien, esto que les acabo de exponer, mis apreciados, espérate que os salgo de acá, salgo de acá, ya, tiene que ver con este criterio de las personas cisgénero. Yo tengo una percepción que ha sido durante 60 años entendida con esos criterios. Cambiar o variarla, pues me resulta a mí
más complejo, pero las circunstancias del entorno son las que determinan esa normativa y esa estadística que es la que debemos tomar en consideración para encontrar que existen personas cisgénero, pero también existen personas con otras expresiones, expresiones que con el transcurrir del tiempo se expresan y como se expresan hay que entenderlas como existentes, porque no pueden quedarse ocultas, porque efectivamente antes daba lugar a que estuviesen distantes, pero ahora tienen una serie de circunstancias de reconocimiento y garantismo de una sociedad como la nuestra que les permite hacerse parte e integrarse y se deben integrar aun cuando un número importante cisgénero encuentre que es una situación que por lo menos no resulta idéntica a la que ellos han vivido siempre. Muy bien. La cisnormalidad es un sistema basado en la expectativa que todas las personas son cisgénero. Así pienso yo. Las personas asignadas al sexo masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les asignó el sexo femenino, al nacer siempre crecen para ser mujeres. Esa es una visión cisgénero. Pero, pero no porque yo sea cisgénero o porque yo tenga esa percepción, no existen las personas que tengan una variación en esa percepción. Trans es un concepto genérico, paraguas, que hace una cobertura general. Hay muchas identidades y terminologías. Feminidades trans, masculinidades trans, personas con identidades no binarias, identidades two spirit, muxe. Esto tienen que ver con expresiones que están destinadas a ese binarismo en donde ni son mujeres ni son hombres o son hombres y tienen expresiones que se exteriorizan como mujeres o personas que tienen unas condiciones individuales en donde se expresan de un sexo distinto al que ha sido para ellos reconocido desde su nacimiento. Las personas trans, no binarias y de género diverso, la identidad de género es independiente de la orientación sexual y es por eso que debemos tomar en consideración identidad de género, que la acabamos de ver, y la orientación sexual, porque es importante aquí destacar la autodeterminación. Y esa autodeterminación es lo que hemos escuchado nosotros permanentemente por la comunidad como la reivindicación personal de una u otra categoría. No tienen implicaciones legales en el punto de habilitar o restringir el pleno ejercicio del derecho a la identidad de género o a la autonomía personal. Sobre este aspecto, es importante tomar en consideración que lo que le corresponde a los derechos humanos tiene que ver que no haya una exclusión social, una violación de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ese entorno, de esa comunidad. Esa violencia motivada por el prejuicio, falta de acceso a documentación conforme a su identidad, falta de acceso a lugares de toma de decisión, como por ejemplo las circunstancias en las que cada vez que se hacen presentes en un determinado lugar para servicios médicos, entonces llaman a una señora que se llama eh, María, María Torres, María Torres, María Lucía Torres. Pero aquí debe haber un problema, porque es que aquí dice María Lucía, pero usted viene donde el urólogo a un examen sí, lo que pasa es que yo hice esto y no sé toda la historia, y esa situación invasiva es lo que ellos manifiestan, debe tener un corte, debe tener siempre de contar la historia cuando la información contenida en el texto de registro sencillamente manifiesta que se encuentra en una identidad no binaria o una identidad T o una identidad que no es ni masculina ni femenina y que va de cualquier tipo de interrogante que de alguna manera afecte su intimidad. Y es ese el reclamo que ellos plantean que a mi juicio es justo desde el punto de vista de lo que representa para ellos esa circunstancia que afecta su individualidad desde el punto de vista de ser invasivo y tener que expresar en toda ocasión la circunstancia que afecta su intimidad.
La expresión de género resulta también muy interesante por lo que nosotros vemos es hoy por hoy una circunstancia en la que las personas pues tienen diferentes formas siendo hombres o siendo mujeres o teniendo características femeninas o masculinas, pues tienen un atuendo o tienen una condición de expresión de su condición individual de género que resulta pues mm, eh, diferente de la normalidad normativa en la que, como les he expresado en precedencia, es la que nos representa el que los hombres tengan unas características y las mujeres otras. Es decir, los hombres pues no se pintan las uñas de colores. Los hombres cisgénero. Estamos hablando de una circunstancia en la que el hombre ha sido educado en esas condiciones y bajo esa normativa. Entonces, cuando hay esa variación, son expresiones de género que nada tienen que ver con la identidad de género. Pues la identidad de género tiene que ver con una condición en la que las personas son masculinas, femeninas o una circunstancia en la que ni masculino ni femenino, pero que la Corte Constitucional reconoce como género no binario, que no corresponde a ninguno de los dos. Esa expresión de género la manifiesta externamente del género de una persona, es la exteriorización de esa individualidad. Eso puede verse reflejado en la vestimenta, el peinado, los accesorios, cosméticos, la forma como gesticula, el hablar, los patrones de comportamiento, nombres, referencias personales. Pueden o no coincidir con la identidad de género, normalmente leída en clave binaria. Puede ser clasificada como sospechosa o contraria a la moral cuando, por ejemplo, estando por allá, había uno de los expositores argentino que, pues cuando tenía 24 años o, bueno, 20 años, o pues cuando estaba muy joven, pues indudablemente era una persona transgénero, pues que resultaba como mujer muy atractiva. Pues eso era lo que él nos estaba comentando en la exposición y decía, pues es que ahora tengo 60. Entonces ahora las características que tengo yo, pues exigen el que no he cambiado de ser Marcela. Yo sigo siendo Marcela, así no lo exponía, pero ahora lo que pasa es que las características que tengo en mi anatomía han cambiado notablemente y como consecuencia esa expresión de género puede clasificarme en un entorno que no pocas veces resulta hostil para las personas que se encuentran en esa circunstancia especial y que desean se tenga en consideración el reconocimiento de esa individualidad para que en los documentos de identidad quede plasmada la circunstancia que efectivamente corresponde a su identidad de género. No a la expresión de género, porque ciertamente Marcela se seguía pintando las uñas y pues retiñendo la ceja y se la encrespaba, se echaba colorete, bueno, en fin, pero las características de su semblante, de su rostro, en fin, pues ya no eran los que hace 40 años la podían pues distinguir pues como una persona transgénero, pues que resultaba desde el punto de vista de esa individualidad atractiva. La orientación sexual, esta pues no tiene interés para el registro. La orientación sexual es la que puedan tener las personas desde el punto de vista de su individualidad. Ahí tenemos las comunidades, pues los queer, que es una forma muy interesante que no le gusta a nadie. En cambio, el pansexual, a ese sí le gusta a todas, hombres, mujeres, lesbianas, de todo, a él no le interesa los asexuales, que en realidad no tienen ningún interés, la mujer lesbiana o el bisexual, el gay, el heterosexual que viene más relacionado con el cisgénero. Esta orientación sexual es una atracción emocional, afectiva, sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, así como las relaciones íntimas o sexuales con personas o con ninguna. Es una situación muy particular, pero esa no interesa al registro. Aquí no nos interesa a nosotros, sino en estricto rigor la identidad de género. No nos interesan ni
la orientación sexual ni las características de género. Eso no es lo que le conviene. A nosotros nos importa la identidad de género, que es la que va a quedar plasmada en el texto de registro y es sobre la que se ha pronunciado la Corte Constitucional. Por eso existe una heteronormatividad. Heteronormatividad desde el punto de vista, como plantea la Comisión Interamericana, que pues me resultaba muy interesante a mí desde el punto de vista de lo que ellos exponían, y era que toda la visión del mayor número de personas que regulan estos aspectos hasta hace muy corto tiempo, pues tomaban en consideración la creación normativa que había sido dispuesta para ellos desde siempre, desde que nacieron. Entonces, esa heteronormatividad es la que prevalece justamente para que la sentencia T-033 del 2022, en la que Dani García Pulgarín alegó ser transgénero. Y en esos casos encontramos nosotros que llegan al despacho notarial: doctor, por favor, es que voy a hacer una modificación de mi registro en cuanto al componente sexo y mi nombre. Listo, no hay ningún problema, se puede hacer, no hay ningún problema, sí, señor. Entonces, ¿cómo se quiere llamar en adelante? Yo me quiero llamar Daniela y a partir de este momento ya no soy del sexo masculino, sino del sexo femenino. Resulta que con el transcurrir del tiempo, pues decidió que ya no era ni masculino ni femenino, sino que era o correspondía al entorno, a la, a la situación de identidad de género binaria. Cambió su nombre, el cupo numérico y su sexo en su registro civil de nacimiento y su cédula de ciudadanía. Ha tenido que optar entonces por las marcaciones en una masculino y en otra femenino, cuando no concuerda de acuerdo a su autorrepresentación. Esto es muy importante, esa autodeterminación de género. Entonces, como no concordaba con ello, entonces decía: no se está cumpliendo la finalidad de identificar e individualizar a las personas. ¿Y qué solicito? Que me permitan modificar por segunda vez mi nombre e incorporar uno neutro, que no sea ni Daniela ni Daniel, y eh, eh, en su registro civil y en su cédula de ciudadanía, y cambiar el componente sexo por segunda vez sin aguardar 10 años, como lo establece el decreto 1227 del 4 de junio de 2015, que es justamente para trascender las categorías binaria, masculino o femenino, admitidas por el mismo decreto. Pues como que, si bien es cierto, se hace la variación de masculino a femenino y de femenino a masculino, entonces que se permita, como integradora del ordenamiento positivo, otra norma, otra expresión neutra, ¿no? Que permite establecer que ni es masculino ni es femenino. Se ampararon los derechos a la dignidad, a la persona, a la personalidad jurídica, al libro de desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, y como consecuencia de esa argumentación se concluyó: la identidad de género no binaria es comprendida como aquella que, al no concebirse en el marco de las categorías dicotómicas masculino y femenino, se alejan del sistema mayoritario de sexo binario por tradición cultural. Ya. Personas no binarias no se encuentran representadas en sus vivencias por ninguna categoría de género existente en el sistema. Diferente, transgénero, no binario. Sí existen diferencias. Son quienes no se ajustan a la expectativa social sobre el cuerpo de hombres o mujeres al nacer. Hay que tomar en consideración que las personas transexuales se determinan sí sobre un sexo que no es el que le correspondió al nacer. Hombres a mujeres, mujeres a hombres trans. Los binarios, en este caso, son personas que de manera fija y definitiva se identifican con un género diferente al femenino o al masculino, a género, de suerte que asumen que no tienen una identidad compatible con ningún género, disienten con la idea misma de género. Identidades fluidas cuyo ser está definido por la adscripción a un género binario, aunque no de forma permanente. Marcador no binario:
si tiene vocación protectora de los derechos por parte del accionante como persona con identidad de género ni femenina ni masculina, y como consecuencia se hace el reconocimiento de su individualidad como de género no binario, que deberá ser reconocido en el documento público de inscripción en el texto de registro como el que corresponde a esa condición neutra que individualiza a las personas. Una persona transgénero, transgénero efectivamente ha hecho una intervención anatómica, ha hecho una intervención invasiva posiblemente de sus condiciones individuales, de tal manera que ustedes pueden encontrar que se ha hecho una cirugía, que ha tomado hormonas, que ha tenido unas características muy especiales en cuanto a su transformación. Es un transgénero, particularmente en sus órganos genitales, en donde hace esa variación. Pero hay otras personas que son trans, sí, pero son transexuales. Ellos tienen características de ese género que ejercen, o comportamientos, mejor, comportamientos eh, eh, mm, cualidades, las que vimos aquí nosotros en eh, aquí está. Expresión de género. Esta expresión de género tiene unas variaciones en las que no tiene nada que ver la intervención que afecte su anatomía. Entonces, ellos se expresan y cuando ustedes lo ven, pues indudablemente dice, pues este señor trans, pues es una persona con unas características que son muy particulares, porque todo lo distingue, pues dice la forma como se expresa, los movimientos que hace, los amanerismos exagerados, pues es que efectivamente él quiere parecer a alguien del sexo que no le corresponde, que en este caso es el masculino, a ser femenino, pero son cualidades en las que él interviene para que sea reconocido con un sexo diferente al que le corresponde. ¿Y qué fue lo que pasó en el registro? En su momento, lo que se ordenó por parte de la Corte se transcribió en el texto de registro de tal manera que en el documento Registro Civil de Nacimiento se expusiera el sexo biológico al nacer, que se encuentra efectivamente en el texto de registro, y la identidad de género binario. En este caso se hizo la variación binario y trans, y esa variación fue la que definitivamente daba aprobación pues a lo exigido por la Corte Constitucional para que se tomara en consideración que para el efecto dio 6 meses. Pero ¿cuál es el problema que se presenta? El problema que se presenta no es que usted le coloque binario o le coloque transexual o le coloque pansexual o de cualquier forma que le quiera colocar a usted en la identidad de género. Ese no es el problema. El problema es que la información que se encuentra en el texto de registro civil va a tener unos medios de difusión a través de los cuales los sistemas generales de salud, el sistema de financiero, el sistema educativo, el sistema de seguridad social, van a tener una circunstancia muy especial que obligatoriamente debe llevar al titular a hacer una explicación de lo que representa esa variación, porque legislación especialmente destinada para esta población no existe. No es la que conocemos nosotros, o por lo menos en este momento se tiene el decreto 1227 del 4 de junio de 2015, que ciertamente hace una variación del componente sexo con una integración del ordenamiento positivo para que usted me pueda hacer, además del ingrediente, del componente masculino a femenino, de femenino a masculino, el que lo pueda hacer también a T de trans y a NB de no binario. De tal manera que efectivamente se dio curso a ese manejo en el texto de registro y en la cédula de ciudadanía, que eventualmente también se podría hacer, pero el gran obstáculo que se presenta para las personas es que esa información que se encuentra en el texto de registro no aplica para los casos en los que en el sistema financiero, en el sistema general de salud, en el sistema
no encuentran esas variaciones hasta que sobre el particular no se tenga una legislación que permita de manera puntual, no por actuaciones administrativas de la registraduría en cumplimiento de las disposiciones de las normas que ordena la Corte Constitucional, no faltaba más que así se debe hacer, sino en los otros eventos donde la variación de la información debe quedar plasmada en el documento oficial que hace reconocimiento a la personalidad jurídica del titular. El decreto 1232 de 2018, aquí ya tenemos nosotros un entorno diferente al que hemos visto ya concluido de esta comunidad LGTBIQ+, esta comunidad que también es una comunidad que se encuentra en unas circunstancias muy especiales, que se tiene una regulación normativa sobre ella, pero que por ser minoría, el reconocimiento a la personalidad jurídica en los términos que advierte la Corte Constitucional, pues se hacen por parte de todas las entidades, tanto registradurías como la propia superintendencia de notariado, los propios notarios, en los momentos en que sea menester tomar en consideración ese tipo de situación, desde el punto de vista de una valoración que se hace de las circunstancias con ajuste a la norma para que en el texto de registro puedan quedar inscritos en la forma como efectivamente han aparecido, y que pues corresponda a la Registraduría Nacional hacer los ajustes para que en los documentos expedidos, esto es cédula de ciudadanía y sistema de información de registro civil, aparezcan esas variaciones en cuanto a la identidad de género inscrita en el registro. Ahora, otra población que también es muy importante tomar en consideración tiene que ver con las comunidades indígenas. Efectivamente, hace un momento, en la presentación que se hizo sobre el trabajo que realicé en la Escuela Superior de Administración Pública sobre las comunidades indígenas, pues había un aspecto en derechos humanos que resultaba muy interesante tomar en consideración. Estos pueblos indígenas en general en Colombia, pues tienen un impacto muy interesante en la medida que en los lugares donde uno va, en donde están los resguardos o los lugares en donde ellos se encuentran o habitan, pues uno encuentra un entorno en el que ellos manifiestan haber tenido posesión de eso de forma milenaria. Por ejemplo, cuando se va usted a la Sierra Nevada, cuando va a estas municipalidades por allá, en los em, corregimientos o los resguardos, Nebusima, que por allá en la Sierra Nevada, en donde pues ellos están ahí hace mucho tiempo más que la llegada de los conquistadores. De manera que sus ancestros, ellos sí son ancestros que tienen mucho tiempo de estar en esos lugares. Y como consecuencia, lo que encuentran ellos con respecto a la intervención del Estado, pues es ese Estado occidental que es invasivo y que los afecta profundamente, pero que pues no pueden hacer nada distinto que aceptarlo porque siguen siendo una minoría. Los pueblos indígenas han estado en un aislamiento. Parece ser que una circunstancia que debe prever el Estado para que sobre esa condición pues se tenga que reconocer la personalidad jurídica de manera eficaz, y la eficacia de la actuación de la inscripción en los textos de registro, por ejemplo, es justamente el de poder establecer no el documento físico, no el texto que conocemos nosotros, no esta información que se encuentra en el registro civil y que se tiene que incorporar los datos y que se tienen que llenar los campos y que quién es su papá y quién es el declarante y si tiene testigos los testigos. Pues claro que hay que hacerlo, pero eso no le da eficacia a la inscripción. Eso no permite que esta persona cada vez que haya una campaña no vuelva a salir a que lo vuelvan a inscribir. Y el niño no solamente lo inscribe la mamá, la hermana, la tía, la sobrina, la abuela, la vecina, todos inscriben al mismo niño cada vez que hay una campaña de registro, y obviamente que ese subregistro genera una situación caótica desde el punto de lo que vista de lo que representa para la comunidad indígena tomar en consideración que el Estado tiene un compromiso en el ejercicio de la actividad que cumple de reconocimiento de las comunidades indígenas, por lo menos a través
del documento registral. Este de los territorios en donde se encuentran las poblaciones indígenas, en las condiciones en las que tienen que pues vivir, pues muchos de ellos porque efectivamente lo han hecho desde siempre y otros porque con la occidentalización pues hay unos que cuentan con las posibilidades de conseguir recursos y hay otros que no tienen con qué obtenerlos. Entonces, estas comunidades indígenas exigen el que tengan de parte de las autoridades públicas y que participen allá en sus territorios, cómo incorporar la información que les permita ser reconocidos en ese entorno para que el Estado pueda, a través del texto de registro, hacer el reconocimiento a su personalidad jurídica y hacer los aportes que corresponden justamente a esa población que hacen parte del territorio nacional y que el Estado debe intervenir en protección. Pero la primera protección es el reconocimiento a la personalidad jurídica. Es el primero. ¿Y cómo hacen ustedes para saber cuáles personas son? Es que nosotros vamos allá y hacemos registro. No, pero bueno, ¿cuántos registros han hecho? No, esos hemos hecho una cantidad. Bueno, llamemos una persona esta de la comunidad indígena. Venga, señora, hágame el favor, su merced. El niño que tiene ahí, ¿tiene el registro? No, no es que nunca lo he registrado. Pero aquí vinieron a hacer una campaña el año pasado. ¿Usted no estaba viviendo acá? Ah, sí, pero yo no estaba en el campo. Ah, si es que habla español, ¿no? Porque generalmente tiene un traductor. No, es que estaba en el campo, ya estaba por allá, entonces ella y así pasó con casi todos los niños de la comunidad. Bueno, listo, entonces inscribámoslo otra vez. Entonces, ¿quién fue el que inscribió ese niño entonces? ¿Y qué nombre fue el que le colocó? ¿Y qué situación fue la que dio lugar a que se le hiciera el reconocimiento de la inscripción en el registro civil? ¿Qué información fue la que colocaron ahí? La información que ella suministró y que dio lugar a la formalización de un registro, papel que efectivamente tienen allá en Pueblo Bello, y allá me hace el favor, me deja ver esos registros. ¿Y esto de dónde fue? Esto fue en esta tal parte, por allá cerca de Neusima, que entonces allá fuimos y vamos a preguntar, ¿y esta fulanita de tal quién es? No, no es que ella no tiene cédula. Pero entonces, ¿cómo se inscribió en el registro? ¿Cómo fue que se inscribió? Eso no genera eficacia. La eficacia la determina indiscutiblemente el que se pueda obtener con los medios tecnológicos al alcance la individualidad de las personas que hacen parte de la inscripción del registro. ¿Y qué hizo eficaz en el trabajo el registro? ¿Qué lo hacía eficaz? Pues lo que planteamos en su momento, que era tomar la información de los textos de registro, efectivamente incorporarlos en un sistema, pero que la información relativa al declarante madre o declarante padre quedara grabada con información biométrica del inscrito. Antes era una situación completamente compleja, extraordinaria, de lo más difícil que uno se pudiera imaginar. Hoy por hoy los medios tecnológicos permiten el que se puedan hacer todas esas cosas con las comunidades indígenas, de tal manera que la afiliación quede determinada por la plena individualidad de la madre. Y justamente por eso, este decreto 1232, perdón, del 2018, pues tiene una manifestación. Esta disposición, eh, eh, una, un decreto único reglamentario del sector administrativo del interior para establecer medidas especiales de prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento o en estado natural, y se crea y organiza el Sistema Nacional de Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en aislamiento o en estado natural. El presente capítulo aplica a todo el territorio nacional respecto de todas las personas, grupos o comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas en aislamiento o en aquellos que en ejercicio de su autodeterminación decidan aislarse. Los demás pueblos indígenas, las autoridades públicas nacionales y territoriales, así como los particulares, son responsables de su ejecución de acuerdo con el principio de corresponsabilidad. Oiga, y cuéntenme una cosa, de todas esas comunidades indígenas que son 106, las que tenemos reconocidas en el Ministerio del Interior, ¿usted me puede decir de esas cuántas tenemos nosotros, por lo menos debidamente organizadas en los sistemas de información como de comunidades indígenas? Pues en la registraduría logramos, pues en su momento, no sé si se habrá
continuado con esa labor porque nos resultaba muy importante tomar en consideración la aplicación del decreto 1640 de 2020, por el cual se sustituye el capítulo primero relacionado con la conformación y reglamentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, prevista en el artículo 45 de la Ley 70 de 1993, y se adiciona el capítulo 5 relacionado con el registro de las instituciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se adiciona el capítulo 6 relacionado con la participación de las comunidades negras, claro, afrocolombianas y raizales, y esto tenía que ver con que, además de las comunidades indígenas que se debían individualizar, pues estas comunidades que también recibían una, un beneficio desde el punto de vista patrimonial por parte del Estado, en particular del Ministerio del Interior, a través de cada una de las gobernaciones en los departamentos correspondientes, pues en el momento en que usted pudiera tomar que efectivamente se trataba de una persona que era indígena o era de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, o era romaní o gitano, pues quedara el componente étnico en el texto de registro. Sí, además de esto, el sexo biológico al nacer, la identidad de género, también el componente étnico era muy importante, no solo para las comunidades indígenas, también para las comunidades negras, porque y para la comunidad romaní, en consideración a su existencia y a su situación de vulnerabilidad. Pues es muy importante que sobre esta base tomemos nosotros que el alcance que ha tenido la regulación depende en gran medida de la información que se transcriba en los textos de registro. Textos de registro que en otros países hemos eh, podido asesorar en algunas actividades, lo que ha representado la gestión de la inclusión de datos en el sistema de registro civil. Entonces, ¿y ustedes cómo hacen para incorporar el registro? Sí, aquí hay un operador de registro, pero hay unas oficinas satélites que no son notarios, son oficinas satélites de personas que hacen inscripción en el registro. Pero los registradores, no, el registrador es como una especie de juez y el registrador hace los registros y asume y toma determinaciones administrativas en la extemporaneidad, etcétera, etcétera. Ya. Y cuénteme una cosa, ¿qué unidad de información tiene el sistema de información de registro civil? Bueno, este efectivamente tiene una información que se envía a una base de datos centralizada, pero no siempre la información es completa porque pues la gran mayoría de la población en este país es rural y hay una cantidad de personas que hacen parte de comunidades indígenas, sobre los que pues en los lugares donde se encuentran no ven la necesidad de tener esa incorporación de datos en los sistemas de registro. Bueno, en nuestro sistema, que tenemos una población indígena occidentalizada enorme, pues la menor cantidad es justamente las que menciona el decreto 1232 cuando nos hablan de población indígena en aislamiento en estado natural, que efectivamente existe, pero desde luego, con 106 comunidades reconocidas por el Ministerio del Interior, pues claro que deben existir, pero el gran problema es cómo hacemos valer el reconocimiento a su derecho a la personalidad jurídica. Es, además del texto físico del registro, la información que se soporta a través de los medios tecnológicos con la tecnología, en este caso con la valoración biométrica de la incorporación de datos en el sistema, que solamente en este momento se puede hacer cuando las oficinas cuentan con los medios, obviamente, pues las notarías, pues obviamente que los tienen en las registradurías, en las capitales de departamento, pues desde luego que también las registradurías de segunda en aquellos municipios o ciudades principales de los departamentos, pues también, pero la gran mayoría de los colombianos, pues no se encuentran allá. Y son los que efectivamente tienen el problema de la inscripción en los registros que por resultar insuficiente no permite hacer eficaz la intervención del Estado respecto al reconocimiento a la personalidad jurídica de esta población existente. Bueno, doctora querida, yo creo que Bueno, doctor, qué maravilla de conferencia. Maravilloso. Sí, realmente un tema que no es tan sencillo, ¿no? No sé a ustedes correcto, cómo sí. les... No es un tema tan sencillo. Yo no sé, la doctora Laura está con nosotros y ella también quería hacer un aporte
en este tema, doctora Laura. Buenas Perfecto. tardes Sí. a Adriana, doctor Alan, doctor Rodrigo, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Fue una conferencia bastante completa, la verdad. Sí, nosotros queríamos dar un aporte chiquito adicional a esta materia, porque consideramos que es muy importante para el notariado no solo tener el tema del enfoque de género, que es un tema muy importante, sino también verlo desde la parte práctica, pues, que es el tema del registro civil. El notariado ejerce un rol fundamental en este asunto, y es el hecho de que las escrituras públicas de corrección de componente sexo y corrección de nombre o cambio de nombre, pues precisamente surgen del notariado, ¿no? Entonces hay unos requisitos y unos temas, les voy a robar 5 minuticos nomás, pues que es como un recorderis rápido de algunos decretos y algunas instrucciones que ha emitido la superintendencia sobre el particular. Y lo otro es darles una pequeña recomendación, porque pues recordemos que estas personas que hacen parte de la comunidad LGTBI, pues tienen un tratamiento, digamos que particular, un tratamiento que debe ser como enfocado justamente a cómo ellos se desenvuelven en la sociedad. Y para ello, la primera recomendación es, hay una cartilla del Ministerio de Justicia que habla de todo lo que nos acaba de exponer el doctor Rodrigo, y además nos da como algunos tips para podernos dirigir a esta población y que no se genere un tema de discriminación en caso de que se llegue a, pues digamos, en el momento de atender a esta población, ¿no? Eso es una cosa que es muy importante. No sé si de pronto ustedes han tenido oportunidad de revisar la cartilla o si han tenido oportunidad como de tenerla de primera mano, pero si no, yo les puedo dejar el link aquí en el chat. Mejor si nos dejan el link. Sí, claro, ya ahora se los comparto. Y las otras son unas recomendaciones ya como generales. Recordemos que el decreto 1227 que nos estaba hablando hace un momento el doctor Rodrigo establece algunos requisitos, pues claves para poder llevar a cabo el cambio de componente sexo. Hay unos documentos específicos que se deben solicitar. Recordemos que no se pueden pedir más requisitos aparte de los que contempla el decreto 1227 del 2015. Que son pues la copia del registro civil de nacimiento, la copia de la cédula de ciudadanía y la declaración bajo juramento, en donde se expresa la voluntad de realizar el cambio de nombre. Para menores de edad tenemos pues un requisito adicional, y es que los menores de edad, según la sentencia T447 del 2019, tienen una comprensión de la identidad de género que se alcanza desde los 5 a los 7 años. Entonces, pues debemos verificar este requisito de edad y exigir el registro civil y la tarjeta de identidad de los menores que tengan este requisito de edad. Eso está también en la instrucción administrativa 1 de 2020 que emitió la Superintendencia de Notariado y Registro sobre este tema. Y recordemos que existen unos límites que nos impone el mismo decreto 1227. Esos límites son que solamente se puede realizar este cambio de componente sexo en el registro civil hasta 2 veces en la vida, y no se puede realizar sino hasta 10 años después de la primera corrección. Entonces, si yo hago una corrección hoy, pues hasta dentro de 10 años podría ser la segunda corrección. Recordemos finalmente que el reconocimiento a la personalidad jurídica, como bien nos lo decía el doctor Rodrigo hace un momento, es un derecho fundamental y por lo tanto es susceptible de tutelas. Entonces es importante que no se niegue esta posibilidad, este derecho, sino únicamente bajo las condiciones que nos imponga la norma. Y esa es toda como las precisiones, los pequeños noticas que quería poner adicional a la completa exposición del doctor Rodrigo. Doctora Adriana. Muchas gracias, doctora Laura, le agradezco muchísimo. La doctora Ángela Alza me está escribiendo por acá que quería la palabra, doctora Ángela. Hola, doctora Adriana.
¿Cómo Doctora, es que no está, puedo doctora dejar la Ángela? Un gusto. oportunidad sin saludarla muy especialmente hoy, Doc, porque pues por los chats nos enteramos de la amarga para mí noticia de que su merced pues dejó la presidencia de Unovox. Sabemos que pues quedó en unas muy buenas manos, pero yo sí quiero expresarle, doctora Adriana, que mi agradecimiento personal y también pues en nombre de muchos notarios que yo sé que me acompañan en esto, porque gracias a su liderazgo se institucionalizó este espacio de los miércoles tan maravilloso donde se comparte conocimiento y sabemos que fue un empeño suyo, doctora, y de su consejo Muchas, directivo. muchas Entonces, gracias, doctora Ángela. Muchísimas gracias. He podido contar con la colaboración de muchas personas y como usted bien lo dice, esto queda en muy buenas manos. El doctor Héctor Cintura, con seguridad, va a hacer un gran trabajo. Entonces sí, quiero exaltarla, doctora Adriana, reconocerle este aporte tan valioso que usted ha hecho para todos nosotros, la forma como nos acercó al conocimiento, buscando la interlocución con conferencistas siempre de toda la altura y de verdad muchas gracias por eso. Y pues nada, hacerle aquí la petición oficial a las nuevas directivas de UNOVO y ahora aquí a nuestro monitor académico, el doctor Alain, para que por favor sigan con ese trabajo que usted sembró, doctora, y nada, enviarle un abrazo, nuestra gratitud y reconocimiento para usted siempre, doctora. Muchas, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, doctora, un abrazo. Doctora Adriana, acabo de enviarles al chat el link El de la link, ya academia. lo veo para que todos lo copien y tengan el link, que es muy importante. Muchas gracias, doctora Laura. Perfecto. No, Doctora, Adriana, no, muchas gracias. muchas gracias, doctora Laura, por las precisiones y los tips que nos dio al final, también muy valiosos. En el chat escribió hace un momento el doctor Nibardo Fuertes, en reconocer también que dentro del notariado es una de las autoridades más altas en lo que se refiere al registro civil y yo quisiera pedirle al doctor Nibardo que si sigue conectado, pues ese comentario lo hiciera al aire para poder profundizar en el que me parece que es bien importante. Doctor Nibardo, ¿está conectado? Perfecto, ya Sí, está aquí habilitado. estoy, Pronto, doctor. pronto. ¿Cómo me le va? Buenas noches. Doctor Nibardo, un gusto tenerlo por acá. El gusto es mío y aunque ya tuve oportunidad de expresarlo públicamente y en privado, la admiración y la gratitud por la labor que usted desempeñó eh, en estos años que estuvo al frente de la dirección de UNOVOC, que sea la oportunidad para hacerlo públicamente en presencia de los 101 asistentes que seguramente recojo el sentimiento, la voz de ellos para expresarle de nuevo esa gratitud y la admiración, doctora Adriana. Muchas gracias y le agradezco nuevamente toda la colaboración que me ha prestado durante este periodo de tiempo. Muchísimas gracias, doctor Nibardo. Lo hicimos con gusto, de hecho fue con usted con quien sobre esta materia del registro civil creo que alcanzamos a dictar unas 4 conferencias, una de ellas muy cercana con este tema aunque no se había proferido todavía la sentencia de los no binarios, pero también tuvimos oportunidad de divulgar algunos comentarios sobre esta decisión. Y escribí ese chat, doctora Laín, porque desafortunadamente en muchos aspectos que tienen que ver con el Estado civil, en temas que son muy sensibles, no se ha atendido las exhortaciones que la Corte Constitucional ha impartido en sus diferentes pronunciamientos. Fíjese que en materia de la gestación subrogada, cuando se trata de hacer realidad uno de los temas que está contenido en el artículo 42 de la Constitución, cuando predica la igualdad de los hijos concebidos naturalmente o con asistencia científica, el último intento que se hizo por parte del gobierno de erradicar un proyecto de ley producto de la decisión de la Corte Constitucional fue desatendido, está archivado
Igualmente, la Corte Constitucional, cuando estudió el asunto de un niño intersexual hacia el 2013, también invitó al Congreso para que expidiera la regulación eh, en esa materia. Lo mismo hizo con este aspecto de los no binarios. Le dijo que en 2 años debía expedir una regulación. Al gobierno nacional lo exhortó para que en el término de 6 meses hiciera las modificaciones pertinentes al decreto 1227 del 2015. Y miren, esa voz que, eh, que es la que ha fijado las luces en materia del Estado civil y que provienen de la Corte Constitucional y también de la Corte Suprema de Justicia, eh, no encuentran un terreno abonado para que se hicieran esas modificaciones normativas y se contara con la herramienta adecuada para que cuando se vaya a concretar los derechos, empezando por el reconocimiento de la personalidad jurídica, sea expedita. Felicitar al doctor Rodrigo Pérez, por supuesto, su propiedad para presentar estos temas. Lo hemos seguido con mucho cuidado. Hace pocos días telefónicamente tuvimos una conversación, se recordará, doctor Rodrigo, Claro que sí. porque también nos inquieta mucho, y valga la oportunidad, le daba a conocer a usted una especie de queja que constitucionalmente y legalmente, el artículo 266 de la Carta y legalmente el decreto 1010 del 2000 señala entre las funciones de la registraduría orientar la prestación del servicio de registro civil. De hecho, cuando la registraduría nos ha dado la competencia para llevar el registro civil a través de la resolución 1346 del 2007, en uno de los artículos se indica que se prestará el servicio por los notarios bajo la orientación de la registraduría. Pero nos encontramos con una pared que es infranqueable. Les hemos planteado temas que tienen que ver con el día a día de la prestación del servicio para que se hagan realidad los derechos de una población y, doctor, nunca encontramos respuesta. O si la dan, nunca responden lo que se pregunta. Lástima que no lo tengamos a usted, que sería un puente efectivo para que pudiéramos recibir orientaciones sobre temas como que sé que al día a día muchos de los operadores de este servicio tan fundamental nos encontramos y que en muchas ocasiones hay una sin salida. Definitivamente la normatividad se quedó corta. Hay que entender que el decreto que regula el registro del Estado civil viene de 1970, no obstante estar tan bien concebido y tan bien redactado. La dinámica de los hechos ha superado esa normatividad y, sin embargo, los operadores de la normatividad nos encontramos contra la pared porque leemos sentencias donde se dice por las altas corporaciones que se hagan investigaciones disciplinarias e incluso penales para quienes prestan el servicio del registro civil cuando consideran que no se está dando la interpretación adecuada sobre una temática en particular. ¿Cómo no vamos a tener presente que el artículo 44 de la Constitución predica la prevalencia de los derechos de los menores de edad? ¿Cómo vamos a ignorar que hay instrumentos internacionales en esa dirección? ¿Cómo desconocer que el Código de la Infancia y de la Adolescencia indica como uno de los principios rectores el interés superior de los niños? Todo eso lo tenemos en cuenta quienes nos hemos inquietado por estudiar a fondo estos temas de los derechos humanos, del registro civil, del Estado civil. Pero miren que no existe una presencia eficaz de quien le corresponde hacer la orientación en materia del Estado civil, que la registraduría, y evade temas que son sensibles. Yo le comentaba a usted, doctor, espero no distraerlos y tomar este tiempo, pero miren, son casos que se presentan a diario. Está regulada la situación
de cómo inscribir el nacimiento que ocurre en Colombia de un hijo de 2 venezolanos. A buena hora existen unas normas que para evitar la apatridia tienen una regulación excepcional y nos permiten registrarlos con los documentos que ellos porten, no importan que estén vencidos o vigentes, no importa que sea pasaporte, que sea la cédula de identidad venezolana. Pero ¿qué ocurre en eventos donde el padre es colombiano, la madre es venezolana, por tanto no existe el riesgo de apatridia, pero el padre se encuentra privado de la libertad y en un lugar diferente a aquel donde ocurrió el nacimiento? La madre, bueno, por las razones que todos conocemos, no tiene un documento con el cual identificarse válidamente. Bien sabemos que el artículo 45 del decreto 1260 del 70 señala quiénes están legitimados para efectuar la inscripción y que si la inscripción es extemporánea, el decreto 1356 del 2017 repite también quiénes están legitimados para ello, solo que agrega legalmente identificados. Esa madre que no tiene el documento que le permite identificarse acá, fíjese, no puede inscribir el nacimiento de ese hijo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona, con el reconocimiento de su personalidad jurídica, con el reconocimiento de los atributos de la personalidad, uno de los cuales es la nacionalidad, otro su nombre, otro el estado civil, y de él derivados una cantidad de derechos como puede ser el de la salud? Desde octubre he planteado este asunto. Gentilmente la doctora Adriana, porque le escribí, me facilitó su número de teléfono para pedirle que si había un canal directo para que la registraduría se ocupara de un tema como este, porque no solo será esa personita, esa criatura quien está en esa situación, pueden haber múltiples casos como esos. Y entonces esto únicamente queda en el plano teórico de reconocer una personalidad jurídica y unos derechos humanos que están plasmados en la Constitución y en instrumentos internacionales. Bueno, no quería desviarme, pero no podía tampoco desaprovechar la ocasión que me brinda doctora Laín. Y esa es la razón por la cual consideré esas líneas, que una es la dirección de la Corte Constitucional y desafortunadamente otra de aquellos organismos a quienes ella les exhorta para que se ocupen de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a doctor. usted, doctor Nibarto, por su participación, importantísimo aporte y para nada nos aburre ni nos distrae. Quiero informarles, la doctora Laura Cancino nos envió la cartilla de género ya en formato PDF, lo pueden descargar en este momento por el chat y porque efectivamente la página estaba presentando algún error, pero ahí está la cartilla, quienes deseen lo pueden descargar ya. Entonces, pues no sé si alguien más de los asistentes quisiera hacer alguna consulta, pregunta, comentario sobre este tema y para, si no, darle las gracias al doctor Rodrigo, reiterarle a la doctora Adriana que ha sido un gusto, un honor, un privilegio acompañarla durante estos 3 años ya largos y haber reemplazado, pues, digamos, al doctor Juan Carlos Vargas en esta tarea, que fue quien inició esta dirección de la Comisión Académica de UNOVOC con el trabajo de la doctora Adriana y todo el consejo directivo. Quiero personalmente agradecerle este espacio y esta oportunidad que me ha dado, doctora Adriana. No, ha sido un placer para mí haber podido contar con el doctor Alan, que ha sido un coequipero que ha estado siempre listo a asumir este reto tan interesante. Les quiero comentar que el día que presenté la renuncia, les hablé de que hace 5 años fue la pandemia y en ese momento, al mes de haberse iniciado la pandemia y de haberse declarado la pandemia y cerrarse las ciudades, fue cuando me nombraron presidente de Bogotá. Y ese es el tiempo más o menos que Mm. hace que nosotros empezamos con estas conferencias
inicialmente, como lo decía el doctor Alan, con el doctor Juan Carlos Vargas, a quien le agradezco toda su colaboración y apoyo, que también fue enorme. Y esto para decirles que llevamos cerca de casi 5 años dictando estas capacitaciones, y capacitaciones que iniciaron con la pandemia y que nos permitieron estar cerca, todo el notariado cerca, poder vernos, a pesar de estar recluidos en nuestras casas, poder vernos en estos espacios, y fue para nosotros muy interesante, muy motivante. Entonces, pues gracias, doctor Rodrigo, usted nos ha acompañado mucho. Gracias a los notarios que están acá, que también han dictado conferencias. Doctor Nivardo, gracias. Hay muchos de ustedes que han sido apoyo para que esas conferencias se puedan llevar a cabo. Gracias, gracias a todos. De verdad, ha sido un espacio maravilloso. He estado cerca de 5 años acompañando al notariado en estas capacitaciones, y eso me ha llenado de orgullo, de gran felicidad. Que pasen una feliz noche, doctor Alan. Muchas gracias, doctor. Que esté muy, muy bien. Muchísimas gracias.